Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis Alfonso Bermúdez los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud. Nuestra página web es ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy un programa como siempre interesante. El tema es culturas, drogas y paz. Y hasta ahora saludo a nuestro profesor Luis Alfonso Bermúdez. ¿Cómo está, profesor? Y cuéntenos un poco más del tema que vamos a abordar el día de hoy y presento a su invitada. Gracias, Sonia. Muy buenas noches. Buenas noches al querido profesor Jorge. De antemano agradecerle su participación, su invitación. Aquí es plena. Lo cogimos de entrada por salida, que es un viajante incansable y entonces le agradecemos de antemano ese esfuerzo por acompañarnos. Mm, el profesor Jorge Ronderos, él es un doctor en antropología, es sociólogo. Es una persona muy vinculada desde tiempos inmemoriales a la academia, director de la Corporación Prodiversitas y es profesor de la maestría, es profesor y fundador de la maestría de Culturas y Drogas en la Universidad de Caldas. Él fungió como profesor muchos años en la Universidad de Caldas y ahora está dedicado a todos estos quehaceres que tienen que ver con el tema que vamos a conversar. Querido profesor Jorge, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis Alfonso. Buenas noches, Sonia. Pues aquí dispuesto a contribuir con algún granito de arena a toda esta complejidad contemporánea y casi que histórica del ser humano en relación con las guerras, ¿no? No con la paz. La paz ha sido como algo, una aspiración de algunas tendencias, de algunas situaciones, pero hay algo muy raro, diría yo, en la especie humana que tiene que ver con la predisposición a los odios, a las diferencias, a no compartir con los diferentes, ¿no? Con los distintos. Si bien la vida misma siempre requiere la unidad, requiere la comunidad, no solamente la vida humana, sino toda la vida en el planeta Tierra. Sí, la vida solo es posible en comunidad y con otros. Entonces, pues en esto estamos. Muy bien, muy bien, profesor. Para entrar en materia, usted con una gran trayectoria y experiencia que tiene en estos quehaceres, programa o de la forma como lo hemos denominado, culturas, drogas y paz. En ese escenario, desde el quehacer de la academia, ¿cómo vislumbra, cómo ha sido, cómo ha estado usted tratando de mostrar este tema y estas experiencias desde la academia? Usted es el fundador y creador de la maestría de culturas y drogas en la Universidad de Caldas. ¿Cómo, cómo fue, cómo fue este escenario? ¿De qué manera se creó, se constituyó? ¿Cuántas dificultades, cuántos esfuerzos? Especialmente por el tema tan complejo y especialmente en nuestro país. Eh, Quisiera como indagarle esos pormenores porque sé que ha sido un gran esfuerzo constituir este espacio para que desde la academia se pueda hablar con libertad, con pedagogía y con rectitud frente a este hecho tan complejo que nos agobia desde hace muchos años. Bueno, conviene para los que nos escuchan y nos ven precisar los conceptos, ¿no? Cultura es un concepto, pues, polisémico, de hecho, pero su raíz, su origen tiene que ver en nuestro idioma castellano
con el cultivo y proviene de una raíz también mm, alemana, Kultur, que es cultivo, cultivar. Tenía que ver básicamente con la acción misma de cultivar la tierra para mm, gestar y generar alimentos y hacer la vida, ¿sí? Cuando hablamos entonces de cultura, digo polisémico porque también durante mucho tiempo ha sido un concepto asociado como a las buenas maneras. Una persona culta, una persona que se comporta bien, que trata las cosas con delicadeza, pero que también tiene conocimientos, educación. Entonces, una persona culta es una persona que ha tenido educación, que sabe de artes, por ejemplo. Sí, a veces se dice que la cultura es únicamente la expresión de las artes, pero realmente la cultura es todo lo que tiene significado para el ser humano. Esto es un concepto pues más antropológico, ¿no? Es decir, que todo lo que tiene significado para el ser humano en relación con su sentir pensar, en su forma de sentir y de crear, es cultura. También incluso en nuestro medio ha sido muy generalizado el término para referirse como a las cosas más de ciertas artes, ¿no? La pintura, la música, etcétera. Pero realmente la cultura es todo lo que tiene significado para el ser humano en su quehacer y que tiene significado porque obviamente está cultivando su forma de sentir, su forma de pensar y dándole formas y dándole significados en relación con los otros, con el entorno. Em, si hablamos de droga, para hablar de otro, para ubicar este concepto también, ese ha sido también un concepto muy polisémico, ¿no? Está, por supuesto, a partir de todas las prohibiciones que se comienzan a gestar desde finales del siglo XIX, de prohibir eh, para esta época contemporánea, porque por supuesto épocas precedentes también ha sido un tema complejo, el de las drogas, ¿no? Nosotros en el proceso de investigación que iniciamos en el año de 1992 con un proyecto que mm, eh, se llamó exactamente Mapa de Afectación y Riesgo de la Droga en Manizales. Nos reunimos un grupo de investigadores de varias universidades, algunos de la Universidad Pedagógica que estaban gestando eso, y entonces el planteamiento fue, bueno, miremos las drogas como desde la cultura en términos generales, en términos precisos cuando hay que hacerlo. Entonces, exploramos muchos conceptos y nos reunimos con investigadores de diferentes disciplinas. Entonces encontramos que las drogas son cualquier sustancia biológicamente activa. Casi que uno podría decir que a veces no se sabe muy bien si los alimentos también podrían tener un carácter de droga, sobre todo porque la droga es eh, una sustancia que hace que las personas cambien de estados de conciencia o de ánimo. Es decir, que le den fuerza, que le den ganas, que sí, si están un poco deprimidos, o si están aburridos, o si también quieren hacer cosas de acción, entonces consumen otro tipo de sustancias. Y pasa igual en términos placenteros, porque aquí viene un término, un aspecto complejo de las drogas que tiene que ver con el placer, ¿no? Y también un poco en una línea de comprensión de este fenómeno con el hastío, porque el placer en cierta forma puede conducir en la medida en que se va mm, persistiendo o se va convirtiendo en una acción ya entrópica, una adicción, como se llama, compulsiva, puede llegar a un punto donde la persona, por los efectos negativos, se hastía. Y en general uno podría decir que a todos nos ha pasado, ¿no? Que durante alguna época de nuestra juventud, nuestra droga más generalizada, que es el alcohol, que es legal,
por supuesto. Y en esto de las drogas, pues también hay que hablar de las drogas legales e ilegales. Y conceptos, por ejemplo, como estupefaciente. Aquí hay un término que es muy importante de entenderlo porque todo el tema del prohibicionismo de las drogas, que se genera como una guerra contra las drogas y que políticamente tiene su antecedente en el siglo XIX en la guerra del opio. En la guerra del opio, cuando justamente los británicos que colonizaban el territorio de China eh, entraron a mediar con el opio, y el opio fue una sustancia muy usada en la medicina en el siglo XIX en Europa, entre los ingleses, entre los franceses, ¿cierto? El opio era una sustancia muy... Y en otros contextos, pues más históricos y culturales, también encontramos el cannabis, ¿no? El cannabis es quizás la planta que tiene estas características de modificar los estados de ánimo, pero también que ya se ha encontrado y se sabe que nosotros los humanos en nuestro sistema nervioso central tenemos un sistema que se conoce como endocannabinoide, es decir, porque tiene características análogas a lo que es las propias especificidades y características de la planta. De hecho, pues en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento más desde no solamente antropocéntrico, sino biocéntrico, vamos encontrando que la vida en general en el planeta es una sola. Todos tenemos de todo, ¿sí? Todos los tipos de animales. Los mamíferos a los cuales pertenecemos, pues es un mundo, un reino, como se llama. Pero también el reino fungi de los hongos, por ejemplo, tiene que ver con nosotros. De hecho, los hongos también producen una serie de sustancias que también se conocen como drogas para ciertos propósitos terapéuticos también, pero también pueden ser usados de manera incorrecta, que es lo que a veces pasa generalmente con los humanos. Los humanos tendemos a usar las cosas por nuestra visión y nuestras capacidades y nuestras características, hacer las cosas de una manera no tranquila, pausada, con observación, con reconocimiento y con respeto, sino que si algo nos gusta, pues nos desaforamos por ese gusto y podemos trascendentar en todo. De hecho, también se habla de que el poder, por ejemplo, el poder, lo egoico del poder, también es una droga, ¿no? Sobre todo en la medida en que genera, digamos, poder económico, poder político y genera el dominio de ciertas situaciones que le favorecen. Creo que este es un tema también muy importante de tener en cuenta porque la característica dominante del ser humano hasta ahora ha sido de tener una visión específicamente antropocéntrica en la medida en que las sabidurías ancestrales perdieron esta conexión por condiciones del desarrollo y la evolución de los sistemas sociales y políticos y económicos que han evolucionado después del medioevo, ¿sí? Y después de la revolución industrial, pues el ser humano se desprendió, se fue separando de la naturaleza. Y en la medida en que nos separamos de la naturaleza, perdimos unos nexos muy profundos de comprender las realidades diversas. Entonces, creo que volver sobre el tema de la biocentría, un enfoque biocéntrico, es decir, no solamente antropocéntrico, sino entender que tenemos relaciones y hacemos parte de la naturaleza para poder entender y comprender el fenómeno. De hecho, la guerra contra las drogas que surge ya como la conocemos actualmente eh, en el gobierno de Estados Unidos de Nixon y luego Reagan, son los que gestan esta guerra contra las drogas dentro de un contexto pues político determinado una dominación que se dio en ese momento de un proceso que venía de atrás de estigmatizar y prohibir ciertas drogas. Entonces se surge esta declaración de Naciones Unidas que se llama el Estatuto de Estupefacientes. Estupefaciente también es un nombre que se le ha dado a las drogas, pero específicamente con ese estatuto lo que se quiso fue separar y caracterizar de acuerdo a conocimientos pues biológicos, farmacéuticos y farmacológicos mejor, diferentes tipos de sustancias. Pero de hecho uno puede decir que
todo lo que consumimos de alguna manera puede tener una incidencia en el estado de ánimo de las personas y también en el estado de su equilibrio vital. Bien sea que lo hagamos de manera correcta, adecuada, con conocimiento, con buena información objetiva, o lo que pasa muchas veces que se hace sin mayor conocimiento, que es lo que domina especialmente en ciertos contextos, y se generan entonces ya patrones y estados mentales éticos de considerar qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, esta separación que se hizo de las drogas entre legales e ilegales, ¿sí? Por ciertas características y análisis que en su momento se dieron, condujeron a toda este desorden, digamos, que se ha generado y de criminalidad en que se desemboca el tema de las drogas, sobre todo la criminalidad del uso de drogas ilícitas. Entonces, y la producción y todo lo que se ha gestado con grandes mafias. De hecho, hay una antropóloga mexicana, Margarita, en este momento se me va el apellido, habla del concepto del estado criminal, como donde hay justamente esta integración entre lo que está criminalizado y lo que no está criminalizado en el mundo social y en el mundo político y en el mundo económico. Entonces, tenemos hoy día un estado de alguna manera de criminalidades en donde como dicen algunos, pues la plata es la plata y como realmente las drogas ilícitas son un mercado, digamos, muy potente que genera por su misma estado de criminalidad de ser prohibido grandes ganancias en la medida en que hay un consumo y un uso y hay un mercado pues adecuado para esto. Así que Profesor, eso. disculpe, ese es un tema supremamente importante y complejo. Y quisiera indagarle cuál ha sido el papel de la academia. Pues piensa uno que muy lejano en razón a la satanización y a la forma como se ha presentado el tema en el escenario universal. Y por supuesto que se ha convertido en un mercado, en un negocio eh, terrible, terrible. Y en especial porque pues la juventud ha sido la más comprometida en este hecho, por supuesto, entre otras cosas, por las verdades que usted nos está narrando, porque no hay una orientación, porque no hay una guía, y especialmente porque es algo prohibido. Cuando, cuando uno es joven, va más allá de los asuntos. Cuando le prohíben las cosas, uno busca y agujea por donde es posible que pueda mirar o ver qué es lo que le están prohibiendo. Y en estos escenarios y en estas andanzas anda comprometido todo el mundo, de tal manera que por esa circunstancia de no tener pedagogía, de no tener un escenario de enseñanza, de alguna manera podemos decir que el mundo anda decadente, entre otras cosas por la circunstancia de la droga y entre otras cosas porque se convirtió no en una costumbre o no se ha constituido en una costumbre cultural, sino en un vicio. Y esa es una razón por las cuales pues queríamos conversar qué papel debe jugar la academia, cuál debe ser su posición y en especial, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el hecho de la paz. Todos lo sabemos, este gobierno está comprometido en la necesidad de la legalización, mm, en la necesidad de la legalización como respuesta del gobierno a todos estos asuntos. Pero muy bien el asunto del negocio, pero ¿qué podemos decir como academia, profesor Jorge? A ver, lo que yo he explicado o he escrito más bien rápidamente y de manera muy sucinta, pues esto fue resultado de estudios de más de 20 años que realizamos en la Universidad de Caldas para poder abrir primero un grupo de investigación, un taller de investigación de cultura y droga, que fue lo primero, luego una línea y un grupo de investigación y luego una maestría en culturas y droga, ¿sí? O sea que esto que yo acabo de describir de manera sintética
es resultado de un proceso en el cual estuve vinculado activamente. Hoy lo hago un poco más desde la informalidad puntual por circunstancias que me invitan a participar. Por ejemplo, la revista de Culturas y Drogas, que se consigue toda, está publicada en el portal de la Universidad de Caldas, www.ucaldas.edu.co. Ahí encuentran revista Cultura y Droga y está publicada desde el número 1. Lo sacamos cuando no había forma de sacar trabajos en digital ni nada de eso, sino que era de una manera muy rudimentaria, lo hacíamos. Hago un paréntesis, dije que olvidé el apellido, es Margarita Galindo. Ella es la investigadora antropóloga de la Universidad Autónoma de México, que ha hablado justamente de cómo se ha gestado un sistema social neoliberal y criminal en esa interacción en donde en el mundo financiero de los bancos, no importa de dónde vengan los recursos, se combinan y generan a su vez una potencialización. Bueno, nosotros entonces, a partir de ese proyecto inicial de investigación, Mapa de Afectación y Riesgo de la Droga en Manizales, que fue un proyecto que lo enfocamos desde una perspectiva eh, mm, cultural, participamos muchos profesores, pero al final el equipo que se conformó fue un profesor de la Universidad Nacional, en ese momento sociólogo, Gonzalo Telles. Em, Estuvo también la profesora Patricia Noguera de la Universidad Nacional. El educador Jorge Echeverry González del SENA, en ese momento del SENA. Fuimos los que, digamos, estuvimos al frente final del proyecto. De allí salió, además de la revista, que le estaba diciendo, va a cumplir 30 años y el próximo 28, el próximo 28 de este mes, en estos pocos días y siguientes, en la Feria del Libro de Manizales se va a presentar la revista en sus 30 años. Hay un escenario para eso. Invitamos a quienes quieran conocer la revista y las publicaciones. El actual director es el sociólogo y colega Manuel Ignacio Moreno. Y también decir que la maestría, pues en este momento está llegando a la 15ª cohorte, ¿sí? Está abriendo la 15ª cohorte, lo que ha mostrado la consistencia y la fortaleza de abrir estos espacios que la maestría es para cualquier tipo de profesión. Artistas también pueden ser, ¿no? No solamente de profesiones de ciencias pueden ser abogados, pueden ser sociólogos, antropólogos, por supuesto, biólogos, cualquier tipo de profesión, porque es un diseño académicamente interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, el tema de las drogas se ve en todos los campos en la formación del proceso curricular. Es decir, desde las características mismas de las sustancias y sus contextos, por ejemplo, con la biología y las plantas, ¿sí? Pero también los minerales, porque hay minerales que también tienen ciertos procesos que generan, se pueden considerar drogas. Por ejemplo, la plata. La plata ha sido históricamente un mineral para limpiar las aguas de seres que pueden ser perjudiciales para la salud humana. De hecho, en una época se guardaba el agua en jarrones de plata justamente para que se purificara. Entonces, todos los minerales, todas las plantas tienen que ver con esta sustancia. Incluso hoy día podemos decir que todas las bebidas azucaradas, el azúcar mismo, también es una droga, ¿no? Así que para conocer, y ese es el papel de la academia, investigar, conocer, difundir, generar diversidades de pedagogías, de comprensión de este fenómeno, a partir de hechos reales y no de elucubraciones a veces más éticas desde ciertas posiciones a veces religiosas, que es muy común eso. Pero yo creo que lo más importante es que se vea la religión también como algo propio de la cultura.
Las religiones son formas, gestan estructuras bioculturales en los estados también mentales de los seres humanos por las creencias. Entonces, cuando se caracteriza cualquier tipo de acción, cualquier ser de la naturaleza, se convierte o se vuelve alusivo o relacionado con un ser maléfico, entonces se genera todo esto que hemos visto. Por decir algo, en cosas tan elementales como esas creencias alrededor de los gatos en una época. Eran los gatos negros, que entonces eso era el diablo. O sea, se hacía un traspaso al diablo, ¿sí? Con el gato. Y lo mismo ha pasado con otros seres de la naturaleza. A mí realmente me incomoda mucho, incluso usos muy populares de decir, no, ese hombre es una rata, ¿no? Que no sabemos qué es una rata. Las ratas son seres maravillosos. Las cucarachas también, ¿sí? Está viendo esto, Sonia, este tema que creo yo que de alguna manera es novedosa, dentro de ese quehacer existencial tuyo, ¿cómo cruzas todo esto que estamos hablando hoy contra esa memoria que tenemos frente a estos hechos? ¿Qué te parece? Sí, sí, de alguna manera personalmente he cambiado el chip del pensamiento o de creer que la mejor solución de las drogas es prohibirla, ¿no? En muchos países del mundo y para la Organización de las Naciones Unidas, el principal problema de las drogas es la adicción de las personas, ¿sí? Y por eso o recurren a decir que la única solución es el prohibicionismo. Pero entonces digamos que yo estaba a favor de esa idea, sin embargo, con el tiempo, con los años, igualmente con los hijos, porque mis hijos ya son mayores, pues me he dado cuenta de otras cosas. Es que tengo un libro acá que me lo recomendó mi hijo, que lo escribió Alejandro Gaviria en la pandemia, y es un libro que se basa en lecturas o en otros libros cuyo autor es Aldous Huxley. No sé si lo han escuchado, pero me ha parecido súper interesante porque expresa como esa visión que tiene de las drogas. Huxley es un filósofo que en algún momento en Europa, cuando pues estaba ya, tenía una concepción diferente, era muy conservador, pero cuando se fue a los Estados Unidos ya empezó a escribir muy diferente y escribir sobre el tema de las drogas, ¿sí? Y algo curioso que me llama mucho la atención y habla del LSD, ¿sí? Algo que Alejandro Gaviria, que recordemos es un académico, es una persona que fue rectora de la Universidad de los Andes, fue hasta ministro de Educación con el actual gobierno, pero retoma este autor por lo mismo. Cuando estaba en su lecho de muerte, eh, Aldous pidió a su mujer que por favor le inyectara LSD, ¿sí? ¿Para qué? Porque él veía en esa sustancia que la muerte iba a ser más llevadera, sin dolor, con tranquilidad. Y no en grandes cantidades, en pocas cantidades, porque la cuestión es que, el temor de las sociedades, de los gobiernos, es que, como lo decía, la adicción, porque eso conlleva a invertir o en gastar grandes presupuestos para la salud. Entonces me llama mucho la atención también ese cambio que hay y que ya se puede ver abiertamente de ciertas sustancias psicoactivas, de ciertas drogas, como una forma o un elemento para el ser humano, para la tranquilización del ser humano sin querer decir que se vaya a volver adictivo. Entonces yo quisiera saber, profesor Ronderos, pues de lo que le estoy diciendo, ¿cuál es su opinión o su perspectiva frente a esto? Bueno, pues Aldous Huxley tiene un libro famoso que es El Mundo Feliz, ¿no? Sí, Bueno, eh, hay que decir que el LSD, el ácido lisérgico, ¿sí? Lo descubrió, digamos, a través de un proceso de síntesis, Albert Hoffman, en un laboratorio, haciendo unas investigaciones con hongos, básicamente con fines incluso pues medicinales para ciertas situaciones de enfermedades que ocurrían con algunas mujeres. Entonces, eh,
haciendo sus investigaciones fue la casualidad. Ahí se dio el fenómeno de la serendipity que se conoce en la investigación como un fenómeno que ocurre, o sea, se descubre algo que no estaba en el propósito de las investigaciones y casi que de manera, entre comillas, accidental, pero yo creo que eso es más como el principio de la... eh, digamos, del principio de incertidumbre, el principio cuántico de incertidumbre, ¿no? Que cualquier cosa puede ocurrir, por más de que todo esté orientado para que se dé un fenómeno, pues resulta otra cosa. Entonces la serendipity y eso fue lo que pasó con el ácido lisérgico, y Albert Hoffman fue el primer humano que tuvo la experiencia no solamente de haberla, sino que él la probó, y hay unas famosas historias pues de lo que ocurrió. Tuve oportunidad de estar cercano con personas que estuvieron con él en su vida intelectual y académica, e investigativa, científica. Entonces, he conocido más o menos de cerca a través de otras personas sus experiencias con Albert Hoffman. Entonces, ahí viene otro problema, la palabra adicción. ¿Qué es la adicción? ¿No? Eh, eh, Básicamente, las adicciones son resultados, digamos, de estados emocionales de placer, ¿sí? Es decir, de buscar una tranquilidad, una felicidad, ¿sí? Entonces, cuando aparece alguna circunstancia, se puede dar una relación adictiva, incluso entre las relaciones afectivas entre los seres humanos, o con animales también se pueden dar interacciones emocionales en el campo adictivo, porque realmente el tema de la adicción es un problema emocional, de fondo, entendiendo la emoción como un resultado de patrones mentales que se generan a través de procesos eh, de, de experiencias del cerebro humano, pues del cerebro humano, y no solamente de la vida personal, sino con cuestiones que vienen por especie, por el ADN, por nuestros ancestros, ¿no? Y ancestras. Entonces hay muchas cosas que repetimos y que desconocemos. Yo creo que la situación de lo que llama Sonia, pues la adicción es un tema muy complejo. Yo conozco algo del trabajo de Alejandro Gaviria y tengo un profesor de la egresado de la maestría en culturas y drogas, que es el profesor Jaime Andrés Vinasco. Ha estado cercano a este Alejandro Gaviria y acompañó algunos procesos interesantes con la fundación que llama Conciencia Viva, ¿no? Que es un resultado también de una de las proyecciones de la maestría en culturas y drogas. Realmente, desde la maestría han surgido grupos de investigación, investigadores, proyectos editoriales, proyectos de formación, de acompañamiento. En el caso de la Fundación Conciencia Viva, justamente hace acompañamientos, especialmente a situaciones muy especiales, incluso acompañamientos del final de la vida, dentro de toda esta propuesta pues del derecho a morir dignamente. Entonces ellos hacen parte de este tipo de procesos. Entonces, claro, la adicción como se entiende ahí, es también un concepto muy polisémico, ¿no? Todo lo que te puede producir a ti un placer, pero que ese placer después te enreda la vida, ¿sí? O te descuadra la existencia, o en lugar de seguir dándote placer, te produce un dolor, sufrimiento, ¿sí? Porque lo que hablaba ahora de las relaciones a veces entre los humanos adictivas. Cuando hay un apego muy profundo por una persona y hay una situación y entonces hay un desapego, ese desapego en ese momento se vuelve un dolor y una tristeza y se vuelve pues una situación difícil de manejar, de lo cual pues todas las investigaciones en el campo psicoanalítico y muchas tendencias psicoterapeutas, hay mucha cosa y hoy día hay un volver sobre formas, digamos, de experiencias ya más de lo que llaman espiritualidades, que tienen que ver con esa conexión con plantas, con rituales de conexión con la vida misma, es decir, alternativas terapéuticas.
incluso de técnicas como las constelaciones familiares, que tienen que ver un poco como alternativas a Profesor, todo lo que está ocurriendo. discúlpeme, le corto ahí porque está llegando a un escenario como me llama la atención en todo este escenario del saneamiento, cómo podemos cruzar esto, cómo podemos entender, cómo podemos conocer todo lo que se está dando ahora con el fenómeno de los ancestros, con el fenómeno indígena, con el hecho del yagé como una moda que me llama la atención y me genera preocupación. No el viaje como tal, porque sí que es una circunstancia respetable, pero me llama la atención es que está de moda. Y creo yo que cuando esas circunstancias se suceden, pues ahí se generan irresponsabilidades y de pronto una tendencia hacia el negocio que es, creo yo que menos debe suceder. ¿Qué opina usted? Bueno, el ser humano casi que por su propia característica eh, de su estructura biológica, tiende a realizar actividades que le conduzcan a algún tipo de placer. Las modas son escenarios de mercados. Ujú. Los mercados son espacios de intercambios, ¿sí? De cosas o no solamente físicas, sino también de otros dimensiones y creaciones humanas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, lo que pasa con los alimentos, puede ser con obras artísticas, puede ser con el cine, puede ser con mucha cuestión que se hace con artesanía. Todo se puede volver un mercado y entonces aquí viene un problema complejo cuando el mercado que está generando pues desordena la naturaleza misma del origen de lo que se vuelve una moda, ¿no? Entonces, las modas son un campo muy importante en la dinámica económica y social y política. Incluso en la política también hay modas, ¿no? Eh, no solamente es la moda del vestido, del vestuario, sino otras modas de imitación, porque el ser humano, hay un Política autor. sí que es moda, ¿no? La política sí que es moda. Claro, claro, también. Hay un autor que para mí enseña mucho sobre esto, para mí ha sido un maestro, que es René Girard, sobre los mimetismos culturales. ¿Qué es lo que hace que el ser humano quiera imitar? ¿Y por qué imita? Y tiene que ver con el placer también. La imitación tiene que ver con el gusto y con el placer, lo que se disfruta y lo que tiene un reconocimiento en un determinado contexto de tipo social. Entonces, la imitación es un aspecto muy determinante. Y entonces, como la gente está buscando, todos tenemos carencias, todos tenemos cosas que resolver en la vida antes de partir de este campo. Sobre todo porque se han construido históricamente alrededor de este tema de drogas el tema de la vida y la muerte. Entonces, casi que se dice que, bueno, es que la vida es andar sin drogas, ¿no? Y la muerte está asociada a la. Pero eso es una deformación de una realidad. Realmente las drogas, algunas drogas en la forma como se usen, pueden mejor no hablar tanto sí, de equilibrar la vida, de cuidar la vida. Es decir, o sea que lo importante para mí en este momento no es tanto hablar de salud, sino del cuidado de la vida. Y creo que con la salud es un concepto, bueno, otro tema largo de profundizar sobre eso, pero es un concepto que ha deformado algo de la realidad, que es el cuidado de la vida. Entonces, porque es un sistema que tiene un ordenamiento histórico, científico, en fin, político, económico, porque es un marco muy amplio en todo lo que se mueve en el mercado de la salud, ¿no? Comenzando, pues, por supuesto, por la formación de médicos, de enfermeras, de todo el equipo sanitario, bueno, y toda la gente que tiene que ver con la con lo que llaman la salud. Pero creo que las drogas, en cierta forma, mm, digamos, tienen que ver con el cuidado de la vida si se utilizan adecuadamente. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en el yagé, si el yagé
se usa como en su marco ritual chamánico, digámoslo de esa manera, o curandero, según el contexto de la cultura, ¿sí? De manera adecuada, es una planta que ha ayudado a muchas personas a resolver cosas, desde cosas muy prácticas de su vida hasta situaciones de salud casi que, digamos, en que habían sido ya eh, considerados que no tenían opciones de vivir, ¿no? Yo he conocido varios casos sobre eso y sería muy largo, pero lo importante es cómo se usan las cosas, dentro de qué contexto, y el yagé, claro, también se ha vuelto un comercio, y hay comerciantes del yagé, y no solamente del yagé, también de los hongos psilocíbicos, también de otras plantas, incluso de sustancias de los batracios, como pasa con el sapo bufo, ¿sí? Y la rana la cambo, ¿sí? Que tienen unas características que ayudan a resolver procesos, digamos, del estado del cuidado de la vida importantes para las personas, pero si se usan de manera inadecuada. Sobre el yagé, yo recuerdo un taita que para mí fue maestro cuando yo investigué sobre esto, pues mi tesis doctoral fue sobre la etnomedicina del yagé, básicamente, así Y, se llamó en Manizales. profesor Jorge, y valga la circunstancia, eso ha determinado que, como decíamos, tiene unos grandes valores medicinales, por supuesto, en la inmensidad en la inmensa mayoría de la gente desconocidos, o para la inmensa mayoría de la gente desconocidos. Y por supuesto, usted lo decía ahora, hay escenarios donde el negocio es el que capea, y por supuesto que es lo que nos ocurre con el asunto de la cocaína, con el asunto de la marihuana, porque en ese escenario vivencial, desde tiempos idos, pues los medicamentos, las drogas, narcóticos han sido incidentales dentro de la cotidianidad y la vivencia del ser humano como tal. Entonces, ese asunto de la cocaína y de la marihuana ha sido un flagelo, y por supuesto que es lo que se conoce y lo que se sabe, y se desconoce por completo todo lo que usted nos está diciendo, porque es que está primando es el negocio. Y creo yo que la academia jugaría un papel muy importante, como el que ustedes han hecho en la Universidad de Caldas, como desde la misma escuela, en este caso la educación superior, para nuestro caso la educación superior pública, pudiese jugar un papel muy importante en cómo generar escuela frente a eso. ¿Cómo se podría buscar la manera de que un ejemplo como la Maestría de Culturas y Drogas de la Universidad de Caldas pudiese trascender otros escenarios, cultura pedagógica de la Escuela Superior de Educación Superior Pública en el país? Usted que es un investigador, un trazagador de estos asuntos, ¿qué visión, se podría proponer, profesor? Bueno, miren, yo estoy convencido que frente a todo el tema de la guerra contra las drogas, el prohibicionismo, la solución esencial en unas sociedades modernas, contemporáneas, es legalizar. Legalizar todo. Todo debe legalizarse. Y para eso se estructuran procedimientos y estándares, eh, se establecen procesos pues, en el marco legal de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en Colombia es mm, es legal comprar venenos, y con un veneno cualquier persona se podría acabar con su vida, ¿sí? De ratas o de cucarachas o venenos. Pero lo importante es que esté la información objetiva. Entonces, la información objetiva es muy importante. Así como cuando en cualquier medicamento, que son drogas también, le dice, bueno, sirve para esto, tiene estas contraindicaciones, pero eso es lo legal. Entonces, yo estoy convencido de que realmente lo criminal no es la droga, ¿sí? Lo criminal es la ley.
y las leyes que se establecieron especialmente a partir del Estatuto de Estupefacientes. El presidente Petro creo que tiene este tema de las drogas bastante claro desde su enfoque político y también desde su propuesta del progresismo. Sí, me parece que tiene claro este tema. Y el tema es legalizar. Yo recientemente estuve, por ejemplo, en Canadá visitando a un hijo que vive allá y me enteré y vi que allá la marihuana está legalizada. ¿Sí? En cualquier lugar, bueno, cualquier lugares especializados para vender marihuana están. Y usted entra y compra lo que quiere. Y claro, hay una gran diversidad de oferta, de estilos, de gustos, de estéticas en relación con la misma planta, en relación con los elementos que se utilizan para consumirla, ¿sí? Diferentes procedimientos. Entonces, lo importante es que haya información objetiva y legalizar. Eh, yo creo, estoy convencido de que realmente esta cosa que construyó, este enfoque que construyó Naciones Unidas de, de drogas crimen, realmente lo que hizo criminal y crimen la droga es la ley. Una ley que se construye en un determinado momento con propósitos geopolíticos de dominación, ¿sí? Entonces, lo que hay es que desestructurar ese estatuto de estupefacientes, porque ya por todo lo que ha ocurrido, pues sobre todo en la medida en que estas sustancias se han vuelto medios de guerra, lo que ha pasado aquí en Colombia, que lo ilegal se convirtió en una gran economía de unas mafias que son las que han construido todo el problema del narcotráfico, que es el llamado Claro, narcotráfico, ¿cierto? Y se han construido profesor, discúlpame, capitales enormes desde para tiempo, invertir en la guerra. desde tiempos, inicios del siglo pasado, los años 30 el problema en los Estados Unidos, ¿no? La legalización del alcohol. Y tan así era tan grave y tan prohibido que fue lo que generó la gran incidencia y el gran enriquecimiento de la mafia, ¿no? El gran negocio de la mafia era cómo llevar a cabo el desarrollo del alcohol. Y eso conllevó a ese gran logro, pero fíjate, a esa gran tragedia, y necesariamente, como estamos planteando, hubo necesidad de legalizarlo. Lo mismo ha sucedido con el cigarro, con los cigarrillos. Imagínate, uno a veces piensa en esos quehaceres, ¿qué es más dañino, el cigarrillo o un porro de marihuana? Entonces dice uno, está en esa confrontación porque ambos, desde la coyuntura actual, siguen siendo en la mentalidad de la gente algo dañino, ¿no? Sí, yo creo que todo tipo de prohibicionismo, en la medida en que no tiene una fundamentación y coarta la libertad individual de los seres humanos, se convierte en una tragedia, todo tipo de prohibicionismo. Por ejemplo, para hablar en el campo ético, el tema de la sexualidad, porque finalmente la vida del ser humano y la de todos los mamíferos es esencialmente de sexualidad. No estoy hablando únicamente pues de lo estrictamente como genital o de placer, sino que todo tiene que ver con la realidad de la vida y la realidad de la vida, la sexualidad misma, en toda su complejidad. Entonces, y esa sexualidad tiene que ver justamente con temas de prohibiciones, ¿sí? A nosotros nos formamos parte de una cultura en donde el cuerpo, digamos, durante mucho tiempo y en algunas partes todavía se considera algo, digamos, no noble ni bueno para la salvación de la vida, ¿no? De hecho, la desnudez, por ejemplo, que encontraron al principio cuando llegaron los conquistadores españoles y por supuesto con la Iglesia Católica que mandaba a todos sus sacerdotes ahí y cronistas, pues veían que los pueblos aquí en ciertos lugares eran desnudos y uno ve y lee las crónicas y en las crónicas uno se da cuenta pues la parte ética que había frente a la desnudez, ¿no? Vea, por ejemplo,
un nombre que tenemos a nuestros pueblos originarios, que los pijaos, esa no la los pijaos. Pues resulta que pijao fue un término que acuñaron los españoles conquistadores para los coyaimas, que es la cultura coyaima, ¿sí? Que está por ahí, por lo que hoy se conoce como el Tolima, el río Magdalena, esa zona de ahí. Y resulta que le pusieron pijao porque ellos andaban desnudos con la pija al aire. Pija es un nombre castellano que quiere decir el miembro masculino. Y entonces, de manera un poco jocosa, como para jugar ahí con cosas, ahí le pusieron pijaos, ¿sí? De ahí viene ese término, digamos, de pijao, que no es un nombre originario. El nombre originario en su cultura eran los coyaimas. Así que hay mucha cosa que analizar al respecto sobre este tema. Todo lo que sea prohibido, en la medida en que no se den las pautas y no se den las posibilidades de si alguien, yo creo que por supuesto que matar a alguien, eso tiene que ser estrictamente prohibido, Claro. ¿sí? Es decir, no matar, pero es aprender no a matar no solamente humanos, es no matar otras formas de vida, ¿sí? Por gusto, por ejemplo, la cacería colonizadora con leones, con elefantes, con, bueno, sí, bueno, todo este tipo de cacería, de la cual nosotros incluso de niños también, entre comillas, lo disfrutábamos, ¿no? Salíamos con la cauchera, ¿sí? O sea, hicimos parte pero es parte de toda una falta de entendimiento de nuestra relación como seres vivos con la naturaleza. Ya hoy día, pues en la medida en que seamos un poco más conscientes, vamos entendiendo nuestra corresponsabilidad de cuidar la vida. Sí. Eh, Hay un autor ruso que tiene una frase que dice, lo más preciado que nos ha dado la naturaleza es la vida y nuestra responsabilidad es cuidarla Así, bien. así es, profesor. Profesor, qué pena lo interrumpo, es que yo tengo una pregunta sobre el Ah, muy provisionismo y es el hecho de que qué tanto legalizar o qué tanto estamos preparados los colombianos en la legalización de las drogas, es ser un país como Canadá o como el mismo Uruguay con el tema de la marihuana, donde pues las personas que requieren o el usuario que requiera se debe registrar y poder comprar mensualmente pues una cantidad de cocaína. Entonces, ¿qué tanto los colombianos realmente estamos preparados para una legalización de las drogas? No, yo creo que lo que hay que transformar son los currículos también educativos y también de incidencia en la familia, ¿no? Porque hay una gran ignorancia, lo que domina es la ignorancia. Para mí eso es como uno de los puntos centrales. Lo de estar preparados, pues preparados es enseñando, ¿no? La pedagogía es para eso. La preparatoria que llamábamos nosotros, ¿no? Para algo, pues hay que prepararse. Para eso hay que entonces construir currículos de trabajo en las escuelas. El propio Antanas Mocus algún día dijo que era muy importante a la gente enseñarle a beber, ¿sí? Y eso se le vino todo el mundo encima. No, yo creo que eso es correcto. De hecho, nosotros por tradición cultural judeocristiana, el alcohol ha sido la droga principal. Sí, fíjense que el primer milagro de Jesús fue en esas bodas de Canaán transformar el agua en vino, ¿sí? Porque el vino, y entonces nosotros somos de una cultura alcohólica, pues, y prohibir el alcohol, pues lo que hay es que más bien producir buen alcohol, lo que están haciendo ahora en muchas comunidades, sí, están produciendo y en estos procesos de paz que se están dando, entonces es lo mismo. Yo creo que el punto principal para también apuntarle a esa propuesta que tiene el presidente de la paz total implica la legalización de las drogas, ¿sí? De todas las drogas. Acabar con el negocio ilícito justamente de la cocaína. La cocaína fue uno de los primeros medicamentos usados como para fines terapéuticos, ¿sí? Se usaba como anestésico local en otorrinolaringología. Se usó también, pues recuerden que Freud también recomendaba el uso de la cocaína en ciertas medidas. Entonces, pero cuando se construye el miedo y el diablo con la cocaína, ¿sí? O con la marihuana, la marihuana es la planta
que ha convivido con los seres humanos quizás más años, por lo menos que está documentado y registrado de manera escrita. Se habla más de 10.000 años, porque fue una planta usada en la India y en la China por médicos pues muy ancestrales. Entonces, toda Eh, la, toda lamentable, el conocimiento que hay sobre la planta es muy importante. ¿me escucha, profesor? Disculpe estos laxus interruptus. eh, el tiempo en estos escenarios de los medios es muy complicado para poder avanzar porque uno se va apasionando y entonces cuando ya está en el cenit del asunto resulta que se acabó el tiempo. Eh, Creo que un poco ya para concluir, es importante dejar como corolario, como resumen, que necesariamente el escenario determinante para poder avanzar en todos estos aspectos que hemos comentado es la educación, es la formación, es el Sí, instruir, así como nos sucede, estábamos juntando el hecho de las drogas y las culturas con la paz. Entonces creo yo que desde la escuela debe enseñarse todo esto, cómo construir la paz. Los que de alguna manera, como en el caso mío, que ya soy una persona mayor, como el caso tuyo, son y así no, porque ya no la jovencita. había No crean, no crean, no crean. Soy come años, más bien. a través de la escuela. Entonces, ¿cómo se enseña solidaridad? ¿Cómo aprender de este asunto de las drogas? ¿Cómo aprender cuál es un escenario y qué es la paz? Que esa no la conocemos. Es la responsabilidad y el trabajo complejo que tiene la escuela. Sí, Profesor, gracias, Luis Alfonso, estoy de acuerdo con eso. Quería simplemente decir que invitar a los oyentes o a los que escuchan o a los que les queda la información, que la maestría en Culturas y Droga tiene abiertas inscripciones para su 14ª cohorte, 2025 a 2026. Estamos celebrando los 30 años de la revista de Cultura y Droga en estos momentos. Y de todas maneras, quien quiera conversar conmigo, pues a través de la corporación, mi correo es prodiversitascolombia@gmail.com, prodiversitascolombia@gmail.com. Ahí tenemos una web en la cual también tenemos alguna información sobre estos temas que puede ser útil. Y ya a través suyo, pues quien quiera vincularse, y yo invito también a los estudiantes, profesores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que justamente Francisco José de Caldas le dio el nombre al departamento de Caldas. muy Tenemos un bien, vínculo ahí, ¿cierto? muy bien. Entonces, acercarse y conocer, y bueno, estamos abiertos y allá con el director de la maestría actual, que es el profesor Manuel Moreno Ospina, Manuel Ignacio Moreno Ospina, pues están abiertos y por la página web www.ucaldas.edu.co están todos los caminos y posibilidades de conectar, de informarse, de conectarse a través de la maestría conmigo también o directamente con prodiversitas@gmail.com. Profesor Jorge, ha sido usted muy amable y muy preciso en sus planteamientos. Tenemos desde el Instituto de Paz de la Universidad Distrital de la Universidad agradecerle su aporte y entonces pues quedamos para una próxima oportunidad. Y, querida Sonia, usted que es experta en manejar todos estos inicios y todos estos finales, pues despedirnos y agradecer, como ya le decía, profe, muchas gracias. Una frasecita antes de terminar. Para el proyecto de la paz total que se propone este gobierno, es muy determinante la legalización de las drogas. ¿Sí? Hay que dar ese paso. No corresponde a una acción estrictamente de un país, porque estas son cosas internacionales. Entonces, es el trabajo que hay que hacer a nivel del mundo para justamente legalizar. Legalizar es informar objetivamente, respetar la individualidad, las diferencias, convivir en las diferencias y saber que no hay jamás algo definitivo. Yo digo que el punto final
no debe existir en el lenguaje, porque eso nunca existe.